Hay una idea peligrosa, un susurro que se mete en la cabeza casi sin darte cuenta. Y seamos honestos, es una pregunta que muchos nos hemos hecho alguna vez. Si al final Dios lo perdona todo, si su gracia no tiene límites, ¿de verdad importa cómo vivo mi día a día? ¿Mis decisiones, mis luchas o mis caídas tienen alguna importancia si el resultado final ya está a mi favor? Algunos han agarrado esta idea y la han convertido en un cheque en blanco, una especie de permiso divino para vivir de cualquier forma. Total, el perdón está garantizado. Pero, ¿y si te dijera que esa idea, lejos de ser la máxima libertad, en realidad nos está robando la vida abundante que Cristo prometió? ¿Alguna vez has sentido que tu pecado es tan grande que es imperdonable? ¿O, al contrario, has pensado que si el perdón es tan fácil, ¿para qué te esfuerzas en hacer las cosas bien? Quédate conmigo, porque lo que la Biblia enseña sobre la gracia de Dios te puede cambiar la vida. Y este mensaje no es para un club de gente perfecta, es para ti y para mí, porque todos, en algún momento, hemos necesitado y necesitaremos ese perdón con desesperación. Te soy sincero, hay algo que me duele en el corazón, ver cómo el concepto más hermoso del cristianismo, la gracia, se ha torcido hasta convertirlo en una excusa barata. ¿No has oído esos dichos? Es más fácil pedir perdón que pedir permiso. O el que peca y reza, empata. Suenan ingeniosos, pero son veneno para el alma. Nos venden una versión de rebaja del regalo más caro de la historia. La propia Biblia nos advierte sobre esto. En la pequeña carta de Judas, versículo 4, nos habla de gente que se infiltra para convertir la gracia de nuestro Dios en libertinaje. Piénsalo de esta manera. Imagina un rey increíblemente bueno que tiene un hijo. Un traidor intenta asesinar a ese hijo. Lo capturan y lo sentencian a muerte, una sentencia justa. Pero el rey, en un acto de misericordia que nadie puede entender, decide perdonarlo. No solo lo saca de la cárcel, borra su deuda por completo. Ahora, ¿qué pensarías si ese traidor, ya perdonado, saliera de allí y en vez de estar agradecido de por vida, se fuera a buscar a otros conspiradores para planear otro ataque contra el príncipe? Eso es exactamente lo que hacemos cuando usamos la gracia como una excusa para pecar. Tratamos el perdón de Dios como si no hubiera costado nada, como si la muerte de su hijo fuera una tontería. Esta forma de pensar, esta gracia barata, es una de las peores ofensas contra el amor de Dios. Es tomar su misericordia y pisotearla, creyendo que su paciencia nunca se acaba y que nuestra rebeldía no tiene consecuencias. El peligro es que nos mantiene esclavos del mismo pecado del que Cristo murió para liberarnos. Toda la confusión nace de entender la gracia a medias. Muchos la ven como un simple acto legal, un papel que nos libra del castigo eterno. Y sí, es eso, pero es muchísimo más. Reducir la gracia a un sales libre de la cárcel es no entender nada del Evangelio. El apóstol Pablo ya se enfrentó a esta misma idea en la iglesia de Roma. Lo acusaban de que su mensaje de gracia era una invitación a pecar. La lógica era, si donde hay más pecado hay todavía más gracia, pues pequemos más para que Dios se luzca con su gracia. Suena ridículo, ¿verdad? Pero es a donde llegas si crees que la gracia es solo una alfombra para barrer la basura debajo. Pablo se enfrenta a esta idea de frente en Romanos 6, versículos 1 y 2. Lanza la pregunta directamente. ¿Entonces qué? ¿Vamos a seguir pecando para que Dios nos dé más gracia? Su respuesta es una de las más firmes de toda la Biblia. De ninguna manera. Nosotros ya hemos muerto al pecado. ¿Cómo vamos a seguir viviendo en él? Pon atención a esa frase, hemos muerto al pecado. No dice,
estamos intentando morir o deberíamos morir. Dice que es un hecho. Cuando pusimos nuestra fe en Cristo, algo cambió para siempre en nuestra identidad. Fuimos unidos a Él en su muerte. Nuestro viejo yo, el que era esclavo del pecado, fue crucificado con Cristo. Imagina que eres un esclavo. Toda tu vida consiste en servir a un amo cruel que te maltrata y te arruina. Un día, alguien llega y paga un precio altísimo por tu libertad. Pero no solo eso, sino que te declara legalmente muerto. Para tu antiguo amo, ya no existes. Puede gritar tu nombre, puede buscarte, pero legalmente no tiene ningún poder sobre ti. Para su dominio, tú estás muerto. Eso es lo que Cristo hizo. El pecado era nuestro amo. Nos controlaba, pero en la cruz morimos a su control. El pecado ya no tiene autoridad legal sobre un creyente. Por eso, la pregunta de Pablo tiene tanto sentido. Si estás muerto para el pecado, ¿cómo es posible que quieras seguir viviendo en él? Sería como si ese esclavo liberado volviera por su propia voluntad a la plantación a ponerse las cadenas y a obedecer al amo que lo destruía. Sería una locura. Y esa es la locura de usar la gracia como un permiso para pecar. Va en contra de todo lo que somos ahora en Cristo. Y aquí viene el giro que lo cambia todo. La gracia de Dios no es solo el perdón por el pecado, es también el poder para vencerlo. La gracia no es una manta que esconde nuestra suciedad, es un limpiador potente que nos transforma por dentro. Cuando Pablo dice que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, no significa que ya no importen las reglas morales. Significa que cambiamos de sistema operativo. El sistema de la ley era como darle a un enfermo una lista de reglas para estar sano. La lista le mostraba con todo detalle lo enfermo que estaba, pero no le daba la cura. La ley te dice cuál es el problema, pero no te da el poder para solucionarlo. En cambio, el sistema de la gracia no solo nos da el modelo, la vida de Cristo, sino que nos da la vida y el poder del Espíritu Santo para empezar a vivir como Él. La gracia, como dice Romanos 5:21, reina para traer justicia. Esto significa que la gracia no produce caos, produce orden, no produce rebeldía, produce una obediencia que nace del amor. La verdadera gracia siempre funciona en una tensión increíble. Te acepta tal y como estás, pero te ama demasiado como para dejarte así. Piensa en el padre del hijo pródigo. Corre a abrazar a su hijo cubierto de harapos y oliendo a pocilga. Lo abraza en medio de su miseria. Esa es la aceptación total. Pero lo siguiente que hace es gritar: traigan la mejor túnica y vístanlo. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Esa es la transformación. El Padre no lo acepta para que siga viviendo como un mendigo, sino para devolverle su lugar como hijo. El libertinaje es querer la gracia sin la transformación. Es querer el abrazo del Padre, pero negarse a quitarse los harapos. Por otro lado, el legalismo es intentar la transformación sin la gracia. Es tratar de coserte un traje nuevo con tus propias fuerzas para impresionar al Padre sin haber recibido primero su abrazo. Los dos extremos se equivocan. La gracia real siempre transforma. No es un permiso para quedarnos igual, es una invitación a una metamorfosis total. Cuando entiendes esto, la pregunta del principio, ¿por qué vivir así?, cambia por completo. Ya no es una obligación, sino una posibilidad. La pregunta ya no es ¿por qué tengo que ser santo?, sino ¿cómo no voy a querer serlo si ahora tengo el poder para lograrlo? Entonces, respondamos la pregunta del millón. Si Dios lo perdona todo, ¿para qué esforzarse en vivir una vida que le agrada? La respuesta tiene varias partes, pero ninguna, absolutamente ninguna, se basa en el miedo.
La primera razón, y la más obvia, es la gratitud. ¿Te acuerdas del traidor perdonado por el rey? La respuesta lógica a esa misericordia no es más traición, sino una lealtad y un amor que lo desbordan todo. Cuando de verdad entiendes lo que costó tu perdón, cuando piensas que fuimos comprados por un precio de sangre y agonía en una cruz, la idea de tomarlo a la ligera te da asco. No cambiamos para que Dios nos ame, cambiamos porque ya nos ha amado de una forma increíble. La gratitud se vuelve el motor. Quieres agradar a aquel que te lo dio todo cuando no merecías nada. Luego está el amor. Jesús lo dijo claro: si me amáis, guardad mis mandamientos. Obedecer no es la condición para que nos ame, es la respuesta a su amor. Es como en un matrimonio sano. Un esposo no le compra flores a su esposa por miedo a que lo deje, sino porque la ama y le encanta verla feliz. Nuestra relación con Dios, gracias a la gracia, es una relación de amor, no de esclavitud por miedo. El Espíritu Santo llena nuestro corazón del amor de Dios, y ese amor nos impulsa a desear lo que Él desea y a odiar lo que Él odia. Y la tercera razón, que para mí es la más liberadora, es nuestra identidad. No vivimos una vida santa para llegar a ser hijos de Dios. Vivimos una vida santa porque ya somos hijos de Dios. Piensa en alguien que vivió toda su vida en la calle, como un huérfano. Un día, una familia rica y amorosa lo adopta, le dan un nuevo nombre, una nueva herencia, una nueva identidad. Ahora, ese hijo empieza a aprender cómo se vive en esa familia. No obedece las reglas de la casa por miedo a que lo echen de nuevo a la calle. Su adopción es segura. Obedece por gratitud y porque ahora es parte de la familia. Actuar como tal es lo natural. De la misma forma, la seguridad de nuestro perdón no nos empuja a pecar. Todo lo contrario, nos libera del círculo vicioso de pecar, sentir culpa y avergonzarnos que nos tenía paralizados. Cuando sabes que si te caes, tu Padre te va a levantar, te atreves a pelear contra el pecado con más fuerza. No peleas para ganar el perdón, peleas desde el perdón que ya tienes. Esto es lo que nos enseña 1 Juan 2:1. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre, a Jesucristo, el justo. La meta es no pecar, pero la seguridad es que si tropezamos, nuestro abogado ya ganó el caso. Hemos pasado de una pregunta que inquieta a una verdad que libera. Hemos visto que la gracia no es un permiso para pecar, sino el poder de Dios para transformarnos. El perdón sin límites de Dios, ese que Jesús describió como perdonar 70 veces 7, no es una excusa para vivir de cualquier manera. Es el combustible para una vida completamente nueva. Así que déjame preguntarte algo. ¿Qué harías si supieras, con total certeza, que no hay nada en tu pasado, presente o futuro que Dios no pueda perdonar? ¿Cómo cambiaría tu forma de vivir, de luchar, de soñar, si cada día estuvieras convencido no solo de su perdón, sino de su poder trabajando en ti? No vivas más bajo la sombra de la culpa ni bajo la falsa libertad del libertinaje. Ambas son prisiones. La verdadera libertad está en el abrazo de la gracia que te perdona y te transforma. Es hora de dejar de ver la lucha contra el pecado como una señal de fracaso y empezar a verla como una oportunidad para sentir la fuerza de la gracia de Dios en tu vida. Te invito a hacer una pausa ahora mismo. Cierra los ojos y piensa en esto. Y si lo sientes en tu corazón, repite esta oración conmigo. Padre, gracias por el regalo que no merezco de tu gracia. Perdóname por las veces que la he tomado a la ligera o no la he entendido.
Hoy renuncio a la idea de que tu perdón es una excusa para pecar. Te pido que me muestres lo que es tu gracia de verdad. No solo perdón, sino el poder que me transforma a la imagen de Cristo. Ayúdame a vivir, no por miedo, sino por un profundo amor y gratitud por lo que hiciste por mí. En el nombre de Jesús, amén. Si esta reflexión te ha servido, compártela con alguien que necesite escuchar este mensaje de esperanza y transformación. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea la fuerza que te impulse cada día. Esto es Huellas de Fe.